Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales Opción A que propusieron en julio de 2019 en convocatoria extraordinaria en Galicia. Primer ejercicio dice así: en una caja hay billetes de 5, 10 y 20, se supone que euros, por un valor total de 400 euros. Se sabe que el número de billetes de 20 euros es la tercera parte del total y que el número de billetes de 5 euros es inferior en 4 unidades al del resto. Bien, escribir un sistema de ecuaciones que represente el problema. Bueno, pues lo primero que vamos a denominar es quiénes son las variables que intervienen en este ejercicio y, lógicamente, ya vemos que tendrán que ser las siguientes: X, billetes de 5, Y, billetes de 10 y Z, billetes de 20. Resulta que el valor total de dinero que tengo, reuniendo estos billetes, son 400 euros. Por tanto, la primera ecuación que tengo aquí es que 5x más 10y más 20z es 400. Esa sería la primera ecuación. La siguiente dice: se sabe que el número de billetes de 20 euros, que es z, es la tercera parte del total. El total es x más y más z partido por 3. Entonces yo tengo que z es igual a x más y más z partido por 3, y que el número de billetes de 5, que es x, es inferior en 4 unidades al resto. Si es inferior en 4 unidades al resto, el número de billetes de 5, que es x, habrá que sumarle 4 para igualarlas al resto. Así que x más 4 es igual a, y el resto es y más z. X más 4 igual a y más z. Ya tengo las tres ecuaciones, que las voy a escribir de forma ordenada y simplificada de la siguiente manera. La primera ecuación la puedo dividir toda se puede dividir todo por 5 y me queda x más 2y más 4z igual a 80. La siguiente ecuación, la de z igual a x más y más z partido por 3, ya simplificada me quedaría x más y menos 2z igual a 0, y la última es x menos y menos z igual a menos 4. Bien, una vez que ya tengo expresada el sistema de ecuaciones en forma lineal, me dice que lo escriba en forma matricial. Bueno, pues la forma matricial, recordar que es escribir la matriz de los coeficientes de las incógnitas. Aquí tengo multiplicado por la columna x y z de las incógnitas igual a los términos independientes 80, 0, menos 4, en forma de matriz columna. Esta es la ecuación matricial, así la ecuación matricial anterior expresada. Bien, me dice que calcule la matriz inversa de la matriz de coeficientes, es decir, la matriz inversa de A, que a esta matriz lo voy a llamar A mayúscula, y se trata de calcular su matriz inversa. Bien, tenemos A, lo primero que vamos a calcular es el determinante de A. Y el determinante de A lo realizamos por la regla de Sarrus, ya sin detenernos en exceso, va a ser menos 13. Como es distinto de 0, podemos seguir con el procedimiento de la inversa, puesto que la condición necesaria y suficiente para que una matriz cuadrada tenga inversa es que su determinante sea distinto de 0. Por lo tanto, seguimos construyendo la inversa. Y para la inversa, ahora el paso siguiente es obtener la matriz adjunta de A. La matriz adjunta también aquí es la parte más delicada, porque es donde se pueden cometer mayor número de errores, sobre todo con los signos. Recordar que la matriz adjunta es escribir los adjuntos de cada elemento en su posición correspondiente. Por ejemplo, si yo cojo el 1, que es el elemento que ocupa la primera fila y la primera columna en A, su adjunto se obtiene eliminando la columna y la fila que contienen a dicho elemento y realizando el determinante de lo que me queda. Una vez eliminadas esa fila y columna, me quedaría este determinante de orden 2×2, cuyo determinante es menos 3. Bien, pues ahí ese sería el adjunto. Siempre teniendo en cuenta los signos. Recordar que en el adjunto los adjuntos cambian de signos en la posición en cuya fila y columna sumen impar. Por ejemplo, aquí el siguiente, el adjunto del 2, si eliminamos la columna y la fila, me queda el menor 1 menos 2, 1 menos 1, cuyo determinante es 1. Pero como la posición es fila 1, columna 2, donde la suma de los subíndices es impar, se cambia de signo. El valor que me da, hay que cambiar el signo.
Bueno, esto ya os lo habrán explicado con bastante detalle y yo ya no me voy a parar tampoco en ello, simplemente os pido aquí que tengáis mucho cuidado con el cálculo de la junta porque es fácil equivocarse. El siguiente paso es transponer la adjunta. Transponer una matriz es transformar las filas en columnas o las columnas en filas. Aquí, por ejemplo, fijaros que la matriz adjunta, la primera fila es menos 3, menos 1, menos 2, que en la traspuesta se transforma en su primera columna, menos 3, menos 1, menos 2, bueno, y así todas las demás. Y por último, la matriz inversa. Ya llego a que la matriz inversa es la traspuesta de la junta, que es la que acabamos de obtener, dividido por el determinante, en este caso menos 13. Como tengo que dividir todos los elementos por menos 13 y me van a quedar unos elementos fraccionarios, yo voy a indicarlo, la voy a indicar de esta manera. En vez de dividir todos los elementos por menos 13, lo que voy a hacer es multiplicar por menos 1 partido por 13. Lo que pasa que luego entro el menos 1, si lo entro a cada uno de ellos y le voy cambiando el signo. Al final me queda así la matriz. También podría poner menos 1 partido por 13 y respetando la matriz, la traspuesta de la junta con los signos que tiene, pero para no tener tantos negativos, entonces hago eso. Bien, una vez que ya tengo la inversa, que es lo que me pide el ejercicio, por último me pide que resuelva el sistema. Hombre, pues la forma de resolver este sistema teniendo la inversa es lo más rápido, lo más cómodo, utilizando precisamente la inversa, porque si os fijáis, yo al resolver el sistema lo que pretendo es averiguar x y z, la matriz x y z, pero la matriz x y z, ¿cómo la despejo de aquí? Sí, pues multiplico por la inversa de a la izquierda, y ya me queda aquí la identidad por x y z, que es x y z igual a la inversa de a por 80, 0 menos 4. En otras palabras, aquí tengo despejado el x y z. X y z es la matriz inversa de a, aquí la tengo indicada, multiplicada por la matriz columna 80, 0 menos 4. Bien, haciendo aquí operaciones, me queda 1 partido por 13, si de momento lo conservo hasta el final, multiplicando la matriz 3, 2, 8, 1, 5 menos 6, 2 menos 3, 1 por la matriz columna 80, 0 menos 4, tengo esta matriz 3 por 1, y por último lo que hago es multiplicar cada elemento por 1 partido por 13 y obtengo la matriz 16, 8, 12, que es precisamente la solución que yo estoy tratando de buscar, es decir, x es 16, y es 8 y z es 12. Esas serían las soluciones a mi ecuación lineal de partida. Bien, hasta aquí el primer ejercicio. Vamos con el segundo, que me dice lo siguiente. El precio de venta de un electrodoméstico en un centro comercial en cientos de euros viene dado por la función P de t, y ahí la tengo, un cociente más 2, siendo t el tiempo transcurrido en años desde el momento en que se puso a la venta. Bien, calcula el precio de lanzamiento del producto. Bueno, pues el precio de lanzamiento del producto se entiende que es el precio en el instante inicial, y si es en el instante inicial, pues t es igual a 0, en el instante t igual a 0. Ese sería el precio de lanzamiento, sería P de 0, que sería sustituir t por 0 en la expresión, que me quedaría 44 partido por 16 más 2. Me da 4,75. Ahora bien, fijaros que P de t representa el precio de venta del electrodoméstico en cientos de euros. Es decir, serían 4,75 cientos de euros. Es decir, que si quiero dar el precio real serían 475 euros. Ese sería el precio de lanzamiento del producto. Luego me dice en qué momento el precio del electrodoméstico vuelve a ser el mismo que el precio de lanzamiento, es decir, en qué momento P de t vuelve a ser 4,75. Bueno, pues no me queda más que resolver que la igualdad P de t igual a 4,75. Resolver esta ecuación. Bien, pues al resolver esta ecuación y haciendo las correspondientes operaciones, es decir, sacando los denominadores y igualando y pasando todo para el primer miembro, que está todo en función de t porque los términos independientes se van, me queda esta ecuación de segundo grado, que le podemos sacar factor común a t, que multiplica 2,75t menos 11, con lo cual solución es t igual a 0, que es la que ya sabíamos, que es el instante de lanzamiento. Esa sería una solución, que ya la conocíamos, y la otra es 2,75t menos 11 igual a 0. 2,75t menos 11 igual a 0, despejo t, y t sería 11 partido por 2,75, eso da exactamente 4. ¿T qué representaba? T representaba tiempo transcurrido en años, es decir, que al año 4, es decir, al cabo de 4 años,
el precio de lanzamiento vuelve a ser el mismo vuelve a repetirse, vuelve a ser 475 euros. Muy bien, una vez ya que hemos hecho el apartado A, vamos con el apartado B. Determinar los periodos en los que el precio del electrodoméstico ha aumentado y ha disminuido. Se trata de ver entonces dónde crece y decrece una función, dónde aumenta, dónde disminuye la función P de t, dónde crece, dónde decrece. Para ello siempre la derivada, como estudiar la derivada, el signo de la derivada en concreto. Entonces, P' de t, hacemos la derivada. Esto es una suma en principio, la derivada del 2 es 0, desaparece al derivar, y la derivada de este cociente es la derivada del numerador, 44, que es 0 por el denominador sin derivar, nada, menos el numerador sin derivar, que es 44, por la derivada de t cuadrado menos 4 de t más 16, que es 2t menos 4, y partido por el denominador al cuadrado. Bien, ya tengo esta es la derivada, y voy a ver dónde se anula, es decir, voy a calcular los puntos críticos de esta función. Está claro que se anula en t igual a 2, aquí ya lo vemos, ¿no? Se anula cuando el numerador se anula, cuando 2t menos 4 es 0, por tanto, cuando t es igual a 2. Es decir, que aquí el punto crítico está a los 2 años, en t igual a 2. Y lo que hacemos es, sobre el dominio útil de esta función, el dominio útil, recordar que es lo que valga el tiempo, en este caso el tiempo va desde 0 en adelante, no me lo limitan, el tiempo no me lo limitan, pero sí queda acotado por abajo, el tiempo tiene que ser medido a partir de 0, entonces de 0 en adelante, aquí está, tengo que marcar el punto donde se anula la derivada, que sería el 2. Y aquí me quedan dos intervalos. En estos dos intervalos voy a estudiar el signo de P'. Y para ello tomo un punto de referencia. Aquí, por ejemplo, tomo entre 0 y 2, tomo el 1 y calculo P' de 1. Y P' de 1, sustituyéndolo aquí, en su expresión, el denominador es un cuadrado perfecto, o sea, es un cuadrado, por tanto es positivo, no hay nada que objetar al signo, va a ser siempre positivo, y el signo de la derivada me va a depender del numerador. Entonces, 2 por 1 menos 4 es negativo, por el menos 44 es positivo. Negativo por negativo, positivo. Así que la derivada en 1 es positivo. Eso quiere decir que la función P crece, es decir, que el precio del producto, o del electrodoméstico en este caso, aumenta los 2 primeros años. De 0 al año 2 aumenta o crece. Luego calculo la imagen P' de 3, aquí cojo el 3 como referencia, puedo coger cualquiera, pero siempre cojo los más cómodos de sustituir, los más bajos y cómodos, en este caso el 3, y P' de 3 sería 2 por 3, 6 menos 4, positivo, positivo, por menos 44 es negativo, negativo. Entonces la derivada es negativa, P decrece. Pues ya tengo donde aumenta y donde disminuye. Los periodos el precio aumenta desde 0 hasta el año 2 y del año 2 en adelante el precio decrece. Bien, como hay un crecimiento y un decrecimiento en el 2 cambio, ahí es donde se produce un máximo relativo, porque luego el ejercicio también me pregunta, ¿cuál ha sido el precio de venta máximo? Pues el precio de venta máximo se produce en t igual a 2, es decir, en el año 2. Entonces, ¿cuál es el precio de venta máximo? Sería P de 2. T igual a 2, el precio sería P de 2, que es sustituir T por 2 en la expresión de P. Y me quedan 5,66. Recordamos una vez más que P de T venía dado en cientos de euros, así que serían 566,66 euros. Ese sería el precio de venta del electrodoméstico máximo y se produce en el año segundo. Bien, y por último, estudiar la tendencia del precio de venta del electrodoméstico con el paso del tiempo. Bueno, pues con el paso del tiempo, la tendencia es cuando t, ¿qué ocurre cuando t va pasando? ¿Hasta dónde? Con el paso del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Eso me está diciendo cuando t tiende a infinito. ¿Qué pasa con P de t cuando t tiende a infinito? Pues es un límite. Cuando me pidan la tendencia con el paso del tiempo, la tendencia a largo plazo, la tendencia transcurrido mucho tiempo, etcétera, etcétera, siempre es el límite cuando la variable independiente, en este caso t, tiende a más infinito. Y el límite cuando t tiende a más infinito de la expresión P de t, pues está claro que es aquí tengo un cociente de polinomios donde el grado del denominador es mayor que el del numerador y el límite sería 0 más la constante 2, que no depende de t, que sería 2. Así que sería 0 más 2 este límite, es decir, igual a 2. Entonces la tendencia
es que el precio del electrodoméstico tienda a 200 euros, porque este 2 eran, repito, cientos de euros, así que la tendencia es a 200 euros. Con esto queda resuelto el ejercicio, este ejercicio segundo del examen. Vamos con el tercero. El tercero me dice que en una ciudad el 20% de las personas que acceden a un centro comercial proceden del centro de la ciudad, el 45% de barrios periféricos, el resto de pueblos cercanos. Efectúan alguna compra el 60%, el 75% y el 50% de cada procedencia respectivamente. Antes de seguir leyendo y de ver lo que me piden, aquí estoy trabajando con dos variables. Una es la procedencia de las personas que acuden al centro comercial, que toman los valores centro de la ciudad, barrios periféricos y resto de pueblos cercanos, y la otra variable es si efectúan compra o no efectúan compra. Así que vamos a dibujar un árbol que ilustre el proceso, y el árbol sería el siguiente. Primero estudio de dónde proceden los individuos, le voy a llamar C a los que proceden del centro de la ciudad, B a los que proceden de los barrios periféricos y P a los que proceden del resto de pueblos cercanos. Le voy a llamar S a los que compran y N a los que no compran. Bien, y entonces vamos a volver a leer para ir poniendo las probabilidades correspondientes. Me dice que el 20% que acceden a un centro comercial proceden del centro de la ciudad. Entonces, aquí la probabilidad de que un individuo proceda del centro de la ciudad es 0,2, el 20% o 0,2 en términos de probabilidad. Proceden de los barrios el 45%, es decir, el 45%, o sea que aquí sería 0,45. Y procede, y el resto dice que el resto de pueblos cercanos. Bueno, el resto tiene que ser, si es 20 y 45, 65, son el 35%. Si no, recordar que la suma ha de ser 1 en probabilidad, siempre la suma de todos los segmentos que convergen en un árbol de diagrama tiene que ser 1, entonces aquí sería 0,35, que es el 35% restante. Bien, una vez que ya tengo las probabilidades de la primera variable, vamos con la siguiente. Me dice ahora que efectúan alguna compra, es decir, los sucesos, se cumple el suceso sí, de que efectúan compra, el 60% de los de C, el 75% de B y el 50% de P. Así que efectúan compra, aquí sería probabilidad 0,6, en los de B sería 0,75 y los de P serían 0,50. Si quiero completar la tabla, si aquí es 0,6, el no serían 0,4, aquí el no serían 0,25 y aquí el no serían otros 0,5. De momento lo voy a dejar así, no voy a escribirlo, y sí voy a cometer la resolución de lo que me pidan, que es lo siguiente. Apartado A. Si en un determinado día visitan el centro comercial 2.000 personas, ¿cuál es el número esperado de personas que no realizan compras? Bien, ahora me dicen que no realicen compras. Probabilidad de N. Y la probabilidad de que no realicen compras es que no realicen compras siendo del centro de la ciudad, o que no realicen compras siendo de los barrios periféricos, o que no realicen compras siendo de los pueblos de la periferia. Entonces, sería 0,2 por 0,4. Eso sería el primer caso. Aquí lo tengo, 0,2 por 0,4. El siguiente sería más 0,45 por, estamos con que no compran, por 0,25. Y más 0,35 por 0,5. Bien, esto haciendo las operaciones correspondientes, aquí tengo lo que me da y el resultado final, que es 0,3675. Entonces, como me dicen que en el centro visitan 2.000 personas, ¿cuál es el número esperado de personas que no compran? Pues recordar que la probabilidad siempre es el tanto por 1, así que si son 2.000, el número de personas esperados que no vayan a comprar es 2.000 por 0,3675, que es igual a 735 personas. Ahora, 735 personas de las que se espere que no compren, de las 2.000. Bien, el apartado B me dice ahora lo siguiente. Si elegimos al azar una persona que ha realizado alguna compra en ese centro comercial, es decir, aquí tenemos un hecho cierto, previo, que es que la persona ha comprado, es decir, se verifica el suceso S. ¿Cuál es la probabilidad de que proceda de un pueblo cercano?
Bien, eso es una probabilidad condicionada. Me están pidiendo la probabilidad de que proceda de P, del pueblo cercano, probabilidad de P, condicionado a que la persona haya comprado, o sea, S. Bueno, pues aplicamos la fórmula de la probabilidad condicionada. Recordar que la probabilidad condicionada es la probabilidad de la intersección de los sucesos, partido por la probabilidad del suceso que me determina la condición, que en este caso es S. Probabilidad de P intersección S es que sea de un pueblo de las periferias, de un pueblo cercano, que es 0,35, por que compre, que es 0,5. Entonces 0,35 por 0,5 en el numerador, y en el denominador es 1 menos 0,367, porque me están pidiendo la probabilidad de que sí compre, pero yo en el apartado A ya he calculado la probabilidad de que no compre. Como son sucesos contrarios, pues ya lo hago, en vez de hacerlo directamente, lo hago por diferencia. Sería 1 menos 0, 3, 3, 6, 7, 5. Bien, aquí he aproximado con 3 cifras decimales. Bueno, esto no importa, y entonces hago la operación y ya me queda 0,276. Esa es la probabilidad pedida. Bueno, pues ya queda resuelto el ejercicio y pasamos al cuarto y último, de inferencia estadística, que me dice lo siguiente. Se tomó una muestra aleatoria de 100 jóvenes, se les midió el nivel de glucosa en sangre, obteniendo una media muestral de 100,5 miligramos por centímetro cúbico. Se sabe que la desviación típica de la población es de 15 miligramos centímetro cúbico. Obtengo un intervalo de confianza del 95% para el nivel medio de glucosa en sangre de la población. Bien, este apartado no tiene ninguna dificultad porque es lo de siempre, es decir, tenemos que n es 100, es el tamaño muestral, tenemos que la media muestral es 105, bien, tener cuidado con las unidades, las unidades están todas unificadas, aquí sí, es 105 miligramos centímetro cúbico, y la desviación típica también viene dado en miligramos centímetro cúbico, o sea, aquí no hay problema, pero hay que tener cuidado y echar un vistazo a esto antes. Vale, una vez que ya tenemos la media muestral y tenemos el número y el tamaño muestral, me pide el intervalo de confianza al 95%. Bien, pues sigma es la desviación típica, que era 15, y 1 menos alfa es 0,95. Vamos a calcular entonces el dato del nivel de confianza, vamos a calcular cuál es el valor característico con el que tengo que trabajar. Si 1 menos alfa es 0,95, alfa es 0,05 y alfa partido por 2 es 0,025. Bueno, pues entonces el valor característico, que es z alfa medios, es tal que la probabilidad de z menor que z alfa medios es 1 menos alfa medios, pero 1 menos alfa medios es 0,95 más 0,025, o directamente a 1 le restáis alfa medios, como queráis. En ambos casos me da 0,975. Bien, entonces me voy a la tabla para ver qué valor de z tiene probabilidad acumulada 0,975. Bien, vamos a la tabla y 0,975, aquí lo tengo, 0,975 es un valor de probabilidad acumulada hasta 1,9 en la columna 6, es decir, 1,96. Entonces el valor que yo estoy buscando del valor de z alfa medios es 1,96. 1,96. Bueno, pues una vez que ya tengo estos elementos, lo único que tengo que construir es el intervalo, porque el intervalo, recordar que ¿cómo era? Era la media muestral, 105, más menos, para obtener el extremo superior del intervalo y el extremo inferior del intervalo, z alfa medios, que es 1,96, por sigma, que era 15, partido por raíz de n, en este caso raíz de 100, que es 10. Vale, entonces el centro del intervalo es 105, el radio del intervalo es 2,94. Entonces ya tengo el intervalo, ya lo puedo indicar así, o lo puedo indicar con sus extremos. Si quiero, es 105 menos 2,94 es 102,06 y 105 más 2,94 es 107,94. Este sería el intervalo de confianza para el nivel medio de glucosa en sangre en la población a un 95% de confianza. Bien, el apartado B me dice cuánto vale el error máximo. El error siempre en el intervalo va a ser el radio. Entonces el error máximo cometido es 2,94, porque yo, como mucho, lo que puedo decir es que la media muestral, la media poblacional vale 107,94. Si yo afirmo eso, puedo estar cometiendo un error
de 2,94 si la media muestral está en el centro. Entonces, esto quiere decir que el error máximo en los intervalos de confianza siempre va a ser el radio del mismo. Entonces ya lo tengo aquí establecido. Son 2,94. Claro, ¿2,94 qué? 2,94 miligramos partido centímetro cúbico, si lo quiero expresar correctamente. Bien. ¿Y qué ocurre con la amplitud del intervalo si el nivel de confianza es del 99%? Bueno, pues vamos a ver, vamos a razonar esto. Si a un 95% este sería el intervalo, en el apartado A, si yo quiero que la confianza, si yo quiero que al afirmar que la media está dentro del intervalo sea más seguro, es decir, tenga más confianza de acierto, el intervalo tiene que ser más grande, para que me asegure un margen mayor de acierto. Conclusión, ¿qué ocurre con la amplitud del intervalo? Crece con respecto al anterior. Y efectivamente, si lo hacemos, veremos que efectivamente la amplitud crece. Vamos allá. Aumenta la amplitud, lo que acabo de decir, y vamos a ver si es el 99%, pues tengo que hacer lo mismo con el 1 menos, lo que hice antes con el 1 menos alfa, pero para 0,99. Entonces me queda alfa medios, y el z alfa medios ahora es tal que su probabilidad acumulada es 0,995. Vamos a la tabla y buscamos 0,995. 0,995 está aquí entre 0,9949 y 0,9950 y algo, 50 y... no se ve bien, 51 puede ser. Bueno, pues podemos hacer una interpolación, 2,575 podemos darle el valor, viene del 2,5 en la columna 7, podemos dejarlo así, o en la columna o en 2,575. Nosotros hemos tomado aquí 2,575, efectivamente. Bien, hacemos el intervalo, ahora como hicimos antes, y fijaros que, bueno, este sería el anterior, el 1,9615 partido 10 era el radio del intervalo anterior y ahora el radio del intervalo que estoy buscando no es por 1,96 sino que es por 2,575, sería 3,86. Fijaros cómo el radio ha aumentado. Si el radio aumenta, la amplitud del intervalo se duplica con respecto al radio. La amplitud, no sé si lo comenté antes, la amplitud del intervalo es lo que mide el intervalo, es decir, es el doble del radio. Entonces, la amplitud del intervalo en el apartado A era 5,88, es decir, el doble de 2,94. Y pasamos ahora a una amplitud 7,72, que es el doble del radio 3,86. Bueno, ese sería el razonamiento de por qué la amplitud del intervalo aumenta si el nivel de confianza también aumenta. Y con esto se acaba el ejercicio. Espero que os haya servido de ayuda y os espero en este mismo canal siempre que queráis. Hasta pronto.